En esta ocasión vamos a aprender a hacer el patrón o trazo de un abrigo básico. Para hacer el abrigo vamos a utilizar de base el corpiño talla 8. Adicional a las medidas del corpiño utilizaremos la media altura de cadera y el largo de abrigo. Como primer paso vamos a trazar el corpiño o a calcar el corpiño delantero y el posterior alineados por la línea de busto y con una separación de 20 centímetros. Luego, lo que vamos a hacer es prolongar las líneas de caída de hombro, las líneas de profundidad de sisa, las líneas de busto y vamos a igualar el talle posterior al talle delantero, corrigiendo aquí en el patrón posterior lo que es la medida de cintura que tiene el corpiño posterior, de esta manera. Este paso es igual cuando vamos a hacer una chaqueta básica, que alargamos los talles y prolongamos estas líneas para la ampliación para el abrigo. Ahora, desde la línea de cintura hacia abajo vamos a marcar lo que es la altura de cadera. Vamos a ampliar un poco más la altura de cadera. Luego de tener la altura de cadera, entonces, hacia costados vamos a marcar 1/4 del contorno de cadera, tanto en el delantero como en el posterior. Y para marcar la curva de cadera utilizaremos la regla, voy a ponerla hacia adelante, utilizaremos la regla de curva de cadera. Como siempre aconsejo marcar los puntos de donde marcamos la altura de cadera para cuando marquemos el otro costado, pues sea una curva simétrica, lo que nos permite una calidad a la hora que vamos a coser la prenda. De esta forma. Ahora vamos a determinar lo que es el largo del abrigo. Para este ejemplo tenemos que el largo del abrigo es de 100 centímetros. Cuando determinamos el largo del abrigo debemos tener en cuenta siempre el ancho de cadera, pues independiente del largo del abrigo se debe tener en cuenta esta medida y alargar desde la altura de cadera hacia abajo, porque muchas veces se comete el error de dejar hasta cintura y dar el largo del abrigo desde cintura sin tener en cuenta este ancho. Una recomendación, siempre que se va a hacer una prenda como el abrigo, hay que tener la base. Si nos damos cuenta, esta base del corpiño con la altura de cadera es como si fuera la base de una chaqueta básica, solo que nos falta la ampliación. De ahí en adelante, desde la altura de cadera, medimos el largo total del abrigo, teniendo en cuenta que empieza desde acá. Podemos también sumar 44 de largo de talle, 19 y lo que nos falta, pues agregarlo desde altura de cadera hacia abajo, que serían 37, o medir desde aquí hasta el ruedo de los 100 centímetros. Lo indispensable es que siempre tengan en cuenta esta medida del cuarto de contorno de cadera, porque la parte más ancha de una persona desde la cintura hacia abajo, que es la cadera, y el abrigo pues va de la cadera hacia abajo. Una chaqueta normalmente va hasta la cadera o un poquito más largo, 30 centímetros. Un abrigo va desde la rodilla hacia abajo. Hay abrigos que van hasta lo que es la parte del suelo. Entonces ya depende lo largo que quiera la persona. Indispensable tener esto. Entonces, después de marcar el largo del abrigo, pues vamos a prolongar esta línea teniendo en cuenta el ancho de la cadera para que quede de esta manera. Seguidamente de determinar el largo del abrigo, vamos a empezar a hacer los desahogos. En este caso vamos a hacer el desahogo del delantero y del posterior. Como siempre lo realizamos, 1 centímetro en cuello-hombro ampliamos, 1 centímetro en el escote, marcamos nuevamente el escote delantero y lo mismo hacemos en el posterior. Luego, en la línea de hombros que prolongamos vamos a salir 1.5. ¿Por qué salimos 1.5? Porque es un abrigo
Recuerden que un abrigo depende de donde estemos, puede ser una segunda prenda o hasta una tercera prenda. ¿De qué depende cuánto amplío? Si es una segunda prenda y un abrigo suele ser un poco más amplio que una chaqueta ajustada, corte princesa, entonces vamos a ampliar 1,5. Si es una tercera prenda donde me pongo una chaqueta y luego un abrigo, pues es aconsejable de pronto ampliar aquí 1,7 o 2 centímetros. Eso ya depende de qué utilidad le vamos a dar al abrigo, si es una segunda o es una tercera prenda. Para este ejemplo y este caso vamos a ampliar 1,5 en el hombro y vamos a trazar nuevamente el hombro desde el nuevo escote que se me hizo después de ampliar hasta el 1,5 en el posterior como en el delantero. Ahora en la profundidad de sisa vamos a ampliar lo mismo que ampliamos en el hombro, 1,5 en el delantero y en el posterior. En la línea de busto vamos a bajar 3 centímetros y vamos a salir 4. En este punto que me da aquí es el punto para ya hacer mi nueva sisa. Y como salimos 4 centímetros hacia el costado, eso mismo lo vamos a hacer hasta el largo total del abrigo. Es decir, salimos 4 centímetros en cintura, en cadera y en el ruedo. Acá vamos a trazar lo que es la sisa delantera desde el punto del nuevo hombro, profundidad de sisa, hasta el costado, hasta sisa costado y nuevamente en el posterior. Ahora es el turno de trazar los costados. En línea recta hasta cintura, en cintura cadera de igual manera con la regla que ya tiene los puntos marcados donde hicimos la anterior cadera para el básico. Este mismo lo utilizamos en la ampliación. Y desde cadera hasta ruedo, pues en línea recta. Ahí ya tenemos lo que es el abrigo con los respectivos desahogos. ¿Qué nos falta? Vamos acá en el ruedo a ampliar el abrigo para que no nos quede tan recto. Si se quisiera un abrigo recto, pues lo dejamos sin la ampliación. Quisiera un abrigo recto, pues lo dejan sin la ampliación. O si no, pues lo amplían un poco más en la parte del ruedo. En este caso voy a seguir 4 centímetros porque no es un abrigo tan largo. Si fuera un abrigo más largo, por ejemplo, que llegue hasta los tobillos, aquí podría dar 10 centímetros. El modelo de este abrigo básico tiene una línea de botones, entonces por centro frente vamos a salir 3 centímetros desde el escote delantero hasta abajo hasta el ruedo, 3 centímetros para la extensión de botones. Y para marcar el falso damos 4 centímetros acá arriba en el hombro. Como es una prenda larga, entonces marcamos 5 centímetros acá en cintura y 5 centímetros en ruedo. ¿Para qué? Para que desde cintura hasta el ruedo lo marque en línea recta y luego aquí sí en una semicurva con la regla de curva de cadera, porque la regla de curva de cadera no es tan larga, entonces me puede ayudar de esta manera. Así como hicimos en la, como les dije, en la chaqueta de corte francés. Estas son las piezas que componen el abrigo. Tenemos el falso. Ya después de haber sacado las piezas, procedemos a hacer la respectiva rotulación con los datos del abrigo, en este caso delantero, esta pieza es una pieza delantera, un abrigo básico, la talla, las veces que se corta y el nombre de la persona que lo patronó. En este caso el posterior tiene pues doble de tela, es un abrigo básico, ya si quisiera modificar con un corte atrás y una ampliación, pues hacen esas modificaciones. La costura para este abrigo pues son 1 centímetro por el contorno, excepto en el ruedo que son 4 centímetros, lo ideal. Indispensable que siempre hagan piquetes. Aquí está el piquete hasta donde va el centro frente. Y de aquí en adelante es el cruce de botón. Para este abrigo pueden realizar un cuello sport. Aquí tenemos el piquete hasta donde va la extensión de botones. El cuello sport iría desde aquí en adelante.
O bien pueden hacerlo también con un cuello solapa, con un cuello smoking, que ya en videos anteriores hemos visto como trazarlo. Hemos terminado entonces lo que es el trazo o patrón del abrigo básico.